Hola chicos de sexto, espero se encuentren muy bien. Empezamos cuarto periodo, ya el último periodo del año. Sé que no ha sido un año fácil, ha sido un año extraño, pero tenemos que ya este último tramo, pues meterle la ficha para que nos vaya muy bien. Bueno, contarles que vamos a seguir hablando un poquito acerca de las sociedades antiguas. Ya hablamos acerca de cómo se distribuía el poder antes. Yo creo que ustedes se acuerdan, ¿no? De cómo el poder se desarrollaba hace unos años, hace unos siglos, hace incluso milenios, en esas sociedades antiguas, y tenemos que hablar acerca de las sociedades estratificadas, que básicamente no es que sean como unos pueblos especiales, no, sino que básicamente es la estructura social. Entonces ya hablamos un poco del poder y podríamos decir que un poquito de la política en ese entonces, pero ahora vamos a hablar de la distribución social. ¿Y a qué se referencia la distribución social? A cómo el pueblo está organizado. Nosotros hablamos acerca de que había, digamos, un rey y había un pueblo y había una serie pues sí, de personas como que eran esclavas también. Bueno, ahí lo vimos un poco y hablamos acerca también de los muiscas y en especial de los muiscas y de cómo había gente como con mucho más poder en ese momento. Bueno, pues las sociedades estratificadas han existido siempre, absolutamente siempre. Hoy en día todavía nuestra sociedad es una sociedad estratificada. ¿Cómo así? En Colombia hablamos de estrato 1, estrato 2, estrato 3, estrato 4, estrato 5 y estrato 6. Hay más estratos, sí, pero podemos decir que ese estrato, según la ley, son estrato 6. Y claro, uno dirá, no, pero pues eso no tiene nada que ver, todos somos iguales ante la ley. Pero eso no es del todo cierto, porque los lugares donde más se vulneran los derechos es en el estrato 1 o en el estrato 2. Y los estratos 6, 5 y 4 tienen muchos privilegios. Entonces, si ven que no es del todo cierto que eso no tiene nada que ver, claro que sí, son sociedades injustas, pero es difícil acabarlas porque tradicionalmente la humanidad funcionaba así. Por ejemplo, en Egipto las sociedades estaban estratificadas y habían personas más importantes. Entonces los esclavos pues eran los de abajo, los que no tenían derecho a nada, pero los sacerdotes eran ricos y poseían tierras y eran prácticamente los, los más respetados en la tierra de Egipto. ¿Y por qué? Pues porque el faraón sostenía su poder gracias a ellos. O en Mesopotamia, el más importante sin lugar a dudas era pues el rey o el emperador, y incluso eran considerados dioses en sí. En la cultura muisca, como yo les decía, dentro de la sociedad, claro, pues está el zipa y el saque, pero en el lugar más alto de la pirámide lo ocupaban los sacerdotes, las autoridades religiosas, y el resto del pueblo estaba pues abajo, en la base de la pirámide. ¿Qué es lo que pasa? Que las sociedades estratificadas funcionan bajo un principio, y es sobre el principio de que la base piramidal se mantiene firme. ¿Cómo así la base piramidal se mantiene firme? Si yo tengo una pirámide, estoy aquí formándola con mis dedos, yo tengo esta pirámide. Si se dan cuenta, la punta, que es donde se unen mis dedos, es más delgadita que la base. Miren la base como es de gruesa. O sea que lo único que sostiene la pirámide es la base, o sea, donde se unen mis pulgares. Que si ven que es más ancha, si esa base se quita, se remueve, desaparece, toda la demás, todo el resto de la pirámide se cae. Pues lo que pasaba era que en estas sociedades estratificadas, sociedades piramidales, la base que era el pueblo, los esclavos, o sea, los campesinos, eran muchos, muchos, y eran los que menos beneficios tenían. Y esa condición permitía que los que estaban encima, en el resto de la pirámide, disfrutaran de privilegios. Hoy en día hay que luchar por acabar con eso. Hoy en día tenemos que luchar y dar la pelea porque todo esa que es retrógrada se acabe. Porque hoy en día sigue pasando que los ricos siguen siendo muy ricos y el pueblo es el que paga las consecuencias, el que peor está, al que peor se le trata. Eso es de hace muchos siglos y hay que intentar cambiarlo, acabando con los privilegios, acabando con esas ventajas que se le da a la gente, como por ejemplo, usted se está muriendo, no se preocupe, pague plata y lo operamos de eso, pero el pobre que se está muriendo de lo mismo no puede pagar ese dinero.
Por eso es tan importante, por ejemplo, la salud pública. En Estados Unidos es así. En Estados Unidos es, usted se está muriendo, le cuesta 50 millones de pesos esa operación, no la tengo, entonces que se muera feliz. Si ven que eso no está del todo bueno. En cambio aquí en Colombia, mal que bien, tenemos una salud pública, que hay que fortalecerla, que hay que renovarla, porque dentro de este sistema público se permite mucha corrupción, pero hay que intentar hacer que la salud sea gratuita. Bueno, no gratuita, pero sí de libre acceso, que paguemos impuestos para sostener la salud, pero que sea de libre acceso para todo el pueblo. Eso, por ejemplo, ayudaría a acabar un poco esas sociedades estratificadas que son de hace milenios, porque es que estamos hablando de Egipto, del antiguo Egipto, hace 5.000 años. Estamos hablando de Mesopotamia, de hace casi 4.000 o 3.500 años. Entonces, tenemos que intentar acabar con esas sociedades estratificadas donde hay alguien que está encima de la pirámide y abajo al fondo están los que menos privilegios tienen y los que menos derechos se respetan y demás. De pronto para ese entonces funcionaba sostener una sociedad de esa manera, porque en últimas todos comían, todos recibían, pero hoy en día incluso no sé si es del todo viable. Entonces ya saben, una sociedad estratificada es básicamente cómo funciona la sociedad hoy en día y es, hay personas que están en la base de esa estratificación, que son las clases más bajas, por así decirlo, y a partir de ahí se va escalando hacia las clases más altas, que son las que más privilegios tienen. ¿Qué quiere decir? Que entre más arriba se está de esa sociedad estratificada, más privilegios se tiene. Con eso en mente, van a resolver la aplicación que encuentran en el libro del tema 19. El tema 19, que el título se llama justamente las sociedades estratificadas. Está en el, vuelvo les digo, aplicación del tema 19. Si no estoy mal, son como 5 puntos. Que les va muy bien, que les rinda y nos vemos en una próxima ocasión.